Buenos días, perdón, buenas noches. ¿Cómo vamos? ¿Qué tal, Buenas señoritas? noches, profe. Buenas noches. Hola, profe, buenas noches. Noches. Buenas noches. Recuerden, señoritas, caballeros, que ustedes tienen unas preguntas que hacer. Entonces, para que las tengan listas, yo eh, espero que el arquitecto ingrese por ahí en unos 3 minutos. Pues tenemos que todos tener la cámara activa, pues porque es una, es un comportamiento, pues, de respeto, ¿no? Entonces, siempre es como importante que tengamos la cámara activa para que lo tengamos presente. Esperemos que él vaya ingresando. Buenas noches, profe. Buenas noches, señorita. Permítanme un momentico, por favor. Eh, Cindy, Oscar, Lady, Juan, Buenas noches, Catalina, profe. Ana, Jamie, Angie Paola, Juan Ramírez, Tatiana, Valeria, no han activado su cámara. Profe, qué pena, es que no he llegado, ya apenas llegue, le enciendo la cámara, ¿vale? Como no ha llegado, luego no tuviste clase a las 6. Sí, pero pues la tomé del transporte público. Catalina, Rangel, tu cámara, Juan, Valentina, Vanessa. Profe, ya la tengo prendida. ¿Catalina Rangel o León Velázquez? Pues yo veo aquí Catalina Rangel con el logo de la universitaria, no te veo a ti. León Velázquez, profe, yo ya la tengo prendida. No, Catalina Rangel, que no la veo. Gracias. ¿De qué manera? La pregunta que les entregué yo ayer, eh, ¿de qué manera el diseño ambiental? Esa creo que la tiene Oscar Castañeda, que por cierto no ha eh, prendido la cámara. Sí, profe, aquí estoy, acá la tengo. Ah, ok. Y luego la persona siguiente, eh, ustedes saben qué pregunta les di, qué elementos arquitectónicos considera que pueden mejorar la salud mental. Existen investigaciones, ustedes ya saben quién es. Eh, ¿Cómo puede la luz natural en la arquitectura? La siguiente pregunta, ¿qué técnicas de diseño pueden utilizarse? ¿Cuál es el papel de la planificación urbana en la promoción de una conexión con la naturaleza? La siguiente, ¿cómo, cómo se pueden integrar espacios comunitarios? Es la siguiente. La siguiente es, ¿qué consideraciones deben tener en cuenta los arquitectos al diseñar espacios para poblaciones? Ok. ¿Cómo puede la arquitectura ambiental contribuir a la resiliencia emocional y cuáles son algunos proyectos que han tenido impacto positivo en el tema de la salud mental, teniendo en cuenta pues todo lo que tiene que ver con eh, el diseño ambiental? Bueno, vamos a comenzar, muchachos. Permítanme
Profesor, hola, profe, ¿cómo estás? Profe Perilla, Profesor Javier, buenas noches, estudiantes, ¿cómo me les va? bueno, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas Y noches. jóvenes, lo saludaron y ustedes muy groseramente no responden, todos. Buenas noches. Profe, ya Buenas- respondimos. Buenas Sí, noches. no, Buenas respondieron noches. tres, Buenas respondieron noches, tres y son buenas noches. 20, un poco de gente. Por favor, muchachos, no hagan quedar mal la psicología. No, Bueno, profe, se les va la noche en saludos. no porque simplemente el buenas noches es la cortesía normal, la cortesía normal. No estoy diciendo que el saludo sea supremamente extenso y supremamente afectuoso. Bueno, bien, permítame, señoritas, caballeros, presentarles al arquitecto Francisco Perilla Didato. Él es, eh, él es arquitecto de la internacionalización italiano. Él tiene un magíster en diseño urbano. ah, Tiene un premio en el 2017 como Salón de Octubre, como mejor proyecto con énfasis tecnológico, que todo eso fue pues como organizado por la Universidad Nacional de Colombia. Eh, Estuvo en la Università di Bologna de Río, Internacional Río, en una workshop. Bueno, ha realizado diplomados sobre docencia universitaria, cursos que ha realizado también en la Universitaria Colombia. Mm, Él es un arquitecto urbanista, ok, magíster en diseño urbano en la Universidad Nacional de Colombia. Tiene una amplia trayectoria en el sector de la construcción, experiencia en procesos de diseño, planificación, gestión y ejecución de proyectos de arquitectura desde la escala urbana hasta el detalle técnico constructivo, apasionado por la historia, el arte, el diseño, los entornos urbanos y todas las variables que tienen incidencia en las formas en que habitamos nuestros territorios. Eh, Docente, importantísimo eso reconocerlo, docente por vocación en áreas de su profesión como la arquitectura y urbanismo, patrimonio, historia, movilidad, espacio público, taller de diseño, construcciones y sostenibilidad. Tenemos un personaje bastante profesional, muy preparado profesionalmente, dedicado a la academia, dedicado a su profesión, y doy fe que lo que acá se menciona con respecto al ser docente por vocación, es un docente que lo aprecian mucho en su facultad de psicología y pues las personas que lo conocemos como compañeros de trabajo, realmente pues uno reconoce la calidez humana y profesional, su compromiso y bueno, está siempre muy de la mano de las actualizaciones, de estar forjando patria y generando un buen ejemplo desde su rol docente. Entonces, quiero darle una cordial bienvenida al profesor Francisco Perilla. Mil gracias por haber aceptado esta invitación, eh, una sencilla invitación para que nos reunamos con unos grupos o un grupo de psicología de octavo semestre, ya muchachos que están a portas de recibir su título profesional y por eso es importante que
cada uno desde su profesión, pues de ejemplo, ¿sí? Deje huella, como de pronto la hoja de vida académica y profesional y laboral que tiene el profesor Francisco. Nuevamente, mis gracias, infinitas gracias, profesor Perilla, por esta aceptación. Y bueno, como le había comentado, pues la asignatura que estamos llevando a cabo en este módulo, en el presente módulo, tiene que ver con psicología ambiental y ecológica, porque pues nosotros como psicólogos debemos reconocer un poco el impacto que hay eh, en el comportamiento humano, el impacto en las respuestas emocionales y en el deterioro de la salud mental en los habitantes de ciertos nichos ecológicos, de ciertos espacios que dependiendo de la manera como se estén cuidando desde una historia evolutiva de la construcción, en donde hay cosas supremamente hermosas y bonitas, pero lamentablemente con la mano del hombre, del ser humano, pues la deterioramos, la terminamos deteriorando y después nos estamos quejando de por qué estamos viviendo un poco mal, de por qué estamos sintiendo lo que estamos sintiendo y por qué mantenemos estresados, por qué mantenemos iracundos, por qué nos deprimimos con facilidad. Entonces, les he comentado yo siempre a los estudiantes que hay una gran relación entre lo que tiene que ver con el entorno ambiental y la respuesta emocional. Y es lo que pretendemos, ¿no? Desde el primer día de clase en este módulo para estos muchachos, señoritas, caballeros, eh, con deseo de conocer, con deseo de ser unos excelentes profesionales, pues se les sensibiliza o se intenta sensibilizar para que en su actuar, en su experticia, en su ética profesional, pues actúen de una manera responsable, respetuosa desde la profesión como psicólogos. Cualquier persona que ostente un diploma profesional debe actuar eh, en, en ese camino. Debe tener un derrotero bastante interesante y ese derrotero pues tiene que guiarlo para que todo lo que esté alrededor quede impregnado por él y deje huella de una manera u otra, que se deje huella y es lo que pretendemos. Le pido el favor a Laura, a Cindy y a Juan que activen su cámara y a Valeria, son tan amables. Me parece que pues no es bueno que le estemos hablando, que ustedes nos den la espalda en este momento. Bien, entonces, profe Perilla, gracias, gracias infinitas y bueno, vamos a comenzar a hacer una serie de preguntas que yo quiero que desde su conocimiento y experticia, su profesionalismo, la podamos abordar. Muchachos, aquí tenemos al profesor que muy amablemente, seguramente, nos puede colaborar con sus respuestas. Oscar, comencemos, por favor. Buenas Gracias, noches. profe. Sí, señor, adelante. Buenas noches. Pues bueno, quería que desde sus conocimientos, de qué manera el diseño ambiental puede influir en el bienestar emocional de los ocupantes de un espacio. Bien, bueno, antes de comenzar, en primer lugar, agradecerle al profesor Javier Florian por la invitación, por esa presentación tan robusta y tan generosa que ha hecho para introducir mi participación aquí en este espacio, que considero muy relevante en términos de la interdisciplinariedad que se debe manejar no solo en el campo académico, sino en el ámbito del ejercicio profesional. Entonces, celebro mucho que podamos tener este espacio como de encuentro y poder compartir conocimientos desde diferentes perspectivas y también
pues me llama mucho la atención que hayan decidido de alguna manera tener en cuenta como esta perspectiva desde la arquitectura para resolver temas más asociados con su ejercicio profesional. Bien, en cuanto a la pregunta aquí de Oscar, que creo que pues, es la pregunta fundamental para iniciar con este conversatorio, yo voy a procurar hablar principalmente de conceptos que desde el ejercicio de la arquitectura pueden ir muy ligados también como a ese enfoque desde la psicología ambiental. Hay conceptos muy interesantes, como uno, por ejemplo, es el de la biofilia, ¿no? Cuando nosotros hablamos de biofilia desde lo conceptual, es como esa conexión que nosotros como seres humanos creamos con la naturaleza, ¿no? En la medida que los espacios nos permiten generar esa conexión, que nos permiten generar esas experiencias, que nos permiten generar como esa apropiación con los elementos de la naturaleza, creo que incentivan mucho como en primer lugar a su protección, ¿no? Pues que es un tema que de cualquier manera ahorita está en boga, el tema pues de estos conflictos más que todo entre lo urbano y lo ambiental. Pareciera que pues en algún momento siguiéramos viviendo, no sé, por allá en la prehistoria, donde los primeros habitantes, el Homo sapiens en un primer momento estaba buscando más que todo sobrevivir, ¿no? Como ocultarse y luchar contra la naturaleza, porque pues básicamente era la ley del más fuerte, pero estamos en pleno siglo XXI, entonces considero que es muy importante que ya cambiemos ese enfoque de subsistencia como a una coexistencia. Deberíamos coexistir de una manera mucho más consciente con los entornos naturales. Bien, y en ese sentido, pues creo que este enfoque del bienestar emocional en cuanto a la ecología ambiental es totalmente transversal a los entornos que nosotros diseñamos y construimos, porque hay una frase muy interesante de un arquitecto urbanista que es Jan Gell, que dice, primero nosotros le damos forma a las ciudades y después las ciudades nos dan forma a nosotros, dice el hombre. Yo suelo citar mucho esa frase pues más que todo en las clases de urbanismo o en cualquier tipo de asignatura. Creo que es una frase muy válida para cualquier escenario, porque creo que la forma de los espacios y la relación que tenemos como seres humanos con los espacios y más que todo con la naturaleza, pues también forman de alguna manera pues ese bienestar o malestar que nosotros podamos sentir pues en ese ambiente en el que nos encontremos. Entonces es totalmente relevante tener en cuenta el tema del diseño ambiental, porque nosotros no solo diseñamos hoy en día espacios, sino que no podemos ser excluyentes, no podemos excluir otras variables como el componente pues, ambiental o el componente paisajístico, el componente de la iluminación, de la acústica, etcétera, de las energías renovables. Todo eso hace parte del ambiente y al final lo que nosotros creamos pues son ambientes, ¿no? O sea, más allá del medio ambiente, pues cualquier espacio es un ambiente, ¿sí? Un ambiente que debe ser propicio pues para que las personas que se encuentren en estos espacios pues puedan percibir, ¿no? Una sensación de bienestar emocional. Entonces creo que es totalmente determinante el diseño del espacio en función de, podríamos decir, de este bienestar emocional, ¿no? Y tener en cuenta particularmente todas las variables, no solamente pues los muros, el piso y el techo, sino cómo podemos relacionarnos mucho más directamente, como les decía en un principio, coexistir, ¿no? Coexistir eh, con los factores ambientales. Bueno, me parece interesantísimo cuando plantea el pasado con una subsistencia, sobrevivir a la ley del más fuerte y a lo que tenemos que vivir hoy día con la coexistencia, pero eh, pareciera ser que esa coexistencia aún todavía no es al 100%, no es como tan marcada, porque la gente reacciona, nosotros los seres humanos,
reaccionamos de una manera agresiva, brusca, precisamente por ese diseño ambiental. A veces la no tolerancia hace que terminemos envueltos en una sin salida, en una situación de conflicto, y pues la idea es que eso pues no se presente. Es coexistir, es estar pendiente del otro, es tener esa conducta altruista, esa conducta prosocial. eh, por eso, desde la arquitectura, su merced lo mencionó, profesor Francisco, y es que todo apunta precisamente hacia esa posibilidad de construir, de diseñar y diseñar con calidad y diseñar bonito, estético, que genere respuestas emocionales significativamente agradables. Entonces, esa tarea de coexistir, aunque ya está, pues creo que falta todavía un componente fuerte, y es como que la parte actitudinal de nosotros los seres humanos. Sí, Aleida, ¿qué quieres preguntar? Hola, profe, buenas noches. Buenas noches, profe Buenas noches. Francisco. Muchas gracias por venir a compartir acá con nosotros. Y pues mi pregunta es, pues es algo como curiosa, ¿no? Es, ¿usted cree que Bogotá, si se pudiera reconstruir, sí sería viable o no? Dado el caso que fuera un Eh, lienzo en blanco. O sea, lo ideal sería reconstruir. es una muy buena pregunta, un poco sí, idealista, tal vez utópica, pero pues bueno, esa es la función de la utopía, ¿no? Que nos permita imaginarnos ese tipo de escenarios que nos lleven más allá de estas realidades que a veces son como tan, a veces suelen ser tan desesperanzadoras, pero nos permiten plantearnos otros escenarios que posiblemente en algún momento podemos lograr. Más que un lienzo en blanco, yo creo que ahorita la ciudad está en un proceso de, podemos decir, desde la perspectiva del urbanismo, se entiende la ciudad como un organismo vivo, ¿sí? No es un ente estático y que va a permanecer tal cual en el tiempo, sino que va a presentar unos ciclos de cambio. Entonces, ustedes lo pueden evidenciar más que todo en las zonas que están en torno al centro histórico, que ahorita se encuentran en una transformación, que es un tratamiento del suelo urbano que se le conoce como renovación urbana. Entonces, lo que está pasando, lo que hace unos 20 años pasó, por ejemplo, con la calle del Cartucho, que ahorita es el actual Parque Tercer Milenio, que no quiero decir que sea el mejor ejemplo de renovación urbana, ni un referente, pues así como eh, a seguir, porque tuvo un enfoque más de la renovación del espacio, pero dejó muy de lado el componente social. Entonces, pues básicamente se buscó pues tumbar lo que había ahí, la calle del Cartucho, sacar a los habitantes que en algún momento estaban ahí y construir un parque, pero hay un señor que se sube al Transmilenio que varias veces lo he encontrado y él cuenta desde su experiencia que fue habitante del Cartucho y que en su momento era un punto rojo, ¿cierto? Que esa calle del Cartucho era un punto rojo, pero a raíz de la intervención eso se volvió pues 1000 puntos rosados pegados por toda la ciudad porque no se tuvo en cuenta esa dimensión, digamos, social. No sé si psicosocial sea la forma de decirlo porque no es mi campo, entonces no me quiero meter mucho más allá, pero pues no se tuvo en cuenta, digamos, ese enfoque que de alguna manera pues debió haber sido integral, ¿no? Uno plantea que este tipo de intervenciones pues deberían ser de carácter integral. Algo muy similar en el contexto del área aferente al centro histórico es lo que pasa, por ejemplo, en el Bronx, ¿no? Que también fue una intervención, pues donde pues básicamente se intervino el espacio construido. Ahorita ustedes pueden ver que es un proyecto que está pues en su fase final. La primera etapa está en su fase final, renovación urbana también, se tumbó toda esa manzana del Bronx, pero de la mano se intervino también, o se han intervenido unos edificios patrimoniales, el edificio La Flauta que está ahí justo de espaldas, el edificio que está ahí sobre la Caracas, al frente, al ladito de la plazoleta de los Mártires, que fue la primera
Facultad de Medicina del país, que después fue un batallón, entonces ahorita lo van a restaurar, a rehabilitar para hacer un espacio cultural, ¿no? Entonces, creo que esos son los tratamientos que ahorita la ciudad está buscando, los instrumentos mejor que la ciudad está aplicando como para renovar, valga el término, pues esas zonas que tienen esa condición de deterioro, ¿no? Que tienen de pronto esa degradación del componente ambiental principalmente, porque es que lo que más allá de la espacialidad, de los edificios, más allá de lo estético, digamos, pues hay unos temas de fondo que son los que pues se busca siempre tratar de solucionar en ese tipo de proyectos que son de gran escala y de largo aliento. Ahí al ladito está San Bernardo, ¿sí? Que también pues ya tumbaron la mitad del barrio, todavía no han puesto la primera piedra, pero ya vendieron todos esos apartamentos, ya los vendieron, ya eso está vendido, pero quién sabe cuándo vayan a ejecutar el proyecto. Pero uno mira los planos y pues se ve que lo que se busca es generar como unos mayor densificación, o sea, que la gente vuelva a vivir en el centro, que esté más cerca de las zonas de trabajo. Entonces, en síntesis, yo diría, pues más que pensar la ciudad como un lienzo en blanco, eso es lo que hacían hace 100 años, cuando, por ejemplo, en el escenario de las posguerras aparecen estos urbanistas, estos star architects o arquitectos estrellas y urbanistas de la modernidad, que es que la modernidad fue hace 100 años, ahorita estamos en una época contemporánea, pero en esa época de la modernidad como periodo histórico, ellos estaban imaginando la ciudad del futuro. Entonces ellos proyectaban pues, la ciudad para el carro porque era lo que estaba en boga, ¿no? Como romper estos límites de la velocidad y la distancia. Por eso las ciudades empezaron a crecer con un enfoque, digamos, más hacia estas infraestructuras y se empezó a dejar de lado como esa escala humana, ¿cierto? Como esa escala un poco más de las relaciones sociales. Pero hoy en día ya nosotros nos dedicamos es a resolver esos problemas que no se contemplaron en un primer momento. Entonces, más que imaginarnos la ciudad utópica o la ciudad ideal o la ciudad del futuro, pues el papel ahorita es resolver más que todos los problemas del entorno construido, número uno, por viabilidad, porque pues es inviable prácticamente tumbar y volver a hacer, es muy difícil. Bueno, digamos que derrumbar es muy fácil, pero derrumbar y volver a hacer pues ya implica mucho. Y más que todo también pues por el factor social, ¿no? Porque no podemos ignorar que en gran proporción nuestra ciudad no ha necesitado de arquitectos ni de urbanistas, ¿no? Han sido procesos de autoconstrucción, la mayoría del tejido urbano es tejido, digamos, informal, ¿no? Urbanizaciones, digamos, irregulares, aunque el término no me gusta, informal, tampoco me gusta mucho, pero sí, han sido procesos más que todo de autoconstrucción. Y pues ese es el trabajo de toda la vida de las personas y es la manera en que se ha conseguido, digamos, garantizar ese acceso a la vivienda. Entonces, el enfoque va un poco más en ese sentido ahorita, que es tratar de pues, renovar las zonas que tengan potencial, ¿no? O mejorar integralmente las zonas que lo ameriten, pero tratar de resolver los problemas pues, de fondo, ¿no? Y no quedarnos como pues, poniendo curitas, ¿no? O resolviendo temas que son netamente, digamos, remediales, sino sí se está buscando ahorita desde ese enfoque más contemporáneo digamos, pensar una mejor ciudad, no una nueva ciudad, sino una mejor ciudad. Y en esa mejor, perdóname, y en esa mejor ciudad, pues definitivamente se tiene que involucrar a la persona, al ser humano. O sea, entiendo lo que dice Francisco con respecto a que no se pensó, no se actuó de una manera organizada para poder, ellos pensaron que erradicar la calle del Cartucho, que pues era un dolor de cabeza, sigue siendo un dolor de cabeza, porque pues lo que dice Francisco es cierto de que la gente lo que hizo fue eh, eh, desplazarse a otros espacios, a otros sitios, y eso no lo pensaron. O sea, fue una estrategia muy mal pensada, pensaría yo, ¿sí? Muy mal diseñada, muy mal organizada, porque la gente, sí, el cartucho se presentó con todas esas situaciones tan complejas y al sacarlos construyeron pues ese parque, el tercer milenio, pero pues no consideraron, no,
yo pensaría que si eso lo trabajaron de esa manera, pues no hicieron un estudio que yo le he comentado a los estudiantes, en donde todas las disciplinas profesionales deban estar, o por lo menos las que estén más relacionadas con todo lo que tiene que ver con lo psicosocial, con lo urbanístico, con el diseño ambiental, tenga la posibilidad de actuar y dar su punto de vista profesional adecuado, bien aterrizado, para que ese cambio realmente haya significado algo muy importante. Por ejemplo, ¿por qué no a estas personas que pues obviamente ya estaban un poco deterioradas en cuanto a lo que tiene que ver con la salud, hablando de las personas, ¿sí? Eh, Colocarlas en un espacio en donde tenga la capacidad o la posibilidad más bien de una rehabilitación, ¿sí? Y esa rehabilitación desencadena una serie de acciones, como que se puedan conseguir unos trabajos para ellos, que tengan una posibilidad de vida. Por eso la situación no es únicamente la, la como tumbar y volver a construir sin pensar en el ser humano. Y creo que eso nunca ha sido tenido en cuenta, nunca ha sido viable. Y bueno, por eso creo yo que las respuestas que a veces damos nosotros en nuestro comportamiento son las que no nos ayudan, porque terminamos volviendo al tema de que no somos, eh, lo que hacemos es sobrevivir y no, eh, la palabra que utilizó Francisco fue coexistir. No lo hacemos. Entonces hay una gran falencia, pero pues desde dónde se están tomando esas decisiones para poder generar cambios urbanísticos, cambios ambientales. Deben hacerse estudios precisamente para que se puedan llegar a alternativas diferentes y que en última sean para construir, eh, en todo el sentido de la palabra, unos espacios supremamente ambientalistas, vivibles y que realmente impacten positivamente en los demás. Bien, vamos con la siguiente pregunta, señorita. ¿Quién la tiene? Por favor. Yo, profe, buenas noches. Hola. Buenas noches. Bueno, mi pregunta es si pues existen investigaciones que demuestren la relación entre espacios verdes y el bienestar mental de las personas. Sí, bueno, por lo general, ahorita está muy en boga desde el ámbito investigativo este tema. Yo referencio, pues creo que es Kaplan, si no estoy mal, que son los que hablan de ciudades y procesos naturales, que es la base para la sostenibilidad, como Michael Hook, no sé si es sí, así se dice, Michael Hook o Hook, y Naturaleza y Psicología de Kaplan, que creo que son los que hablan un poco más que todo estos procesos de restauración del tema de la atención, ¿no? Que son temas de pronto, pues, de mejorar los procesos cognitivos, pero en función o con base, digamos, o con la base de tener esta variable de los elementos de la naturaleza como un motor para mejorar como tal estos procesos, ¿no? Entonces, lo que pasa es que cuando nosotros hablamos de paisaje, por ejemplo, hay una expresión hoy en día que es como cuando algo se vuelve supernatural. Supernatural me refiero a algo que ya hace parte, digamos, de lo cotidiano. Entonces solemos decir, no, es que se convirtió en paisaje, ya, y el paisaje como que ya pasa desapercibido. Pero cuando somos conscientes de esos elementos del paisaje, ya no somos observadores ocasionales, ya nos dejamos seguramente afectar un poco más, pues por la percepción sensorial, ¿no? Por la percepción, pues olfativa, ¿no? Visual. Y creo que eso es parte de ese aporte, por ejemplo, de Kaplan, de Rachel Kaplan, si no estoy mal, en Naturaleza y Psicología, que es una de las investigaciones, creo, clave, pues en ese sentido habla como de ese impacto del diseño del paisaje, de espacios verdes, ¿no? De espacios naturales,
que van en relación como con estos procesos, digamos, emocionales y cognitivos. Ahorita, por ejemplo, hay un enfoque muy asociado a lo que se llama sistemas urbanos de drenaje sostenible, que más que investigación es una metodología para restituir como estos, no podemos decir, como para rediseñar el ciclo del agua a partir de intervenciones urbanas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues que nuestras ciudades son una costra urbana porque impermeabilizamos el suelo. Entonces, en la medida que seguimos impermeabilizando, por ejemplo, lo que iba a suceder en la reserva Thomas van der Hamen con el anterior plan de ordenamiento territorial, que se estaba planteando pues la expansión urbana hacia la zona que es por la vía de la Conejera, hacia Cota y demás. Entonces, toda esta zona que pues más allá de ser una zona agrícola y de canchas de fútbol y este tema, tiene un componente ambiental muy fuerte que es una zona de recarga de aguas subterráneas, ¿no? Y es la conectividad ecológica entre los cerros orientales y el río Bogotá. Es una esponja, básicamente. Esa es la zona donde nosotros, para Bogotá, mitigamos con, o podríamos decir, el mayor volumen de la escorrentía de las lluvias. Entonces, antes de que se investigara, y digo antes, como dándole la derecha a los urbanizadores de eso, o los que plantean urbanizar, porque ya había estado el señor Thomas van der Hamen mucho tiempo antes haciendo las investigaciones y valorando ese espacio, pero se ignoró un poco esa investigación y esa valoración ambiental y ecológica. Entonces ahí apareció un proyecto que pretendía urbanizar toda esa zona. Entonces, ¿qué tocó hacer? Volver a investigar. Entonces, ¿quién lo hizo? Pues la academia. O sea, ese es el papel fundamental de la academia en este tipo de procesos, porque yo insisto mucho, es que nosotros que somos privilegiados de alguna manera por estar, pues tener la posibilidad de estar estudiando una carrera profesional, ¿no? Es que somos una inmensa minoría en nuestro contexto nacional. Debemos ser conscientes, lo decía el profe Florian al inicio, de esa responsabilidad social, ¿sí? Porque nosotros somos agentes de cambio. Lo mismo que se mencionaba, por ejemplo, con el tema del Parque Tercer Milenio, pues hizo falta investigación, ¿no? Hizo falta de pronto un ejercicio interdisciplinar más académico para que la intervención no fuera pues más una bandera política, que es lo que suelen hacer ser estos proyectos, estos grandes proyectos, sino que sean pues proyectos que respondan a las necesidades. Entonces, ahí la investigación es central y el papel de la academia es fundamental. Entonces, ¿qué hicieron las universidades en ese caso? Pues volvieron a poner de manifiesto estas investigaciones en cuanto al componente ambiental y ecológico y la importancia de esta zona de la reserva Thomas van der Hamen, y básicamente con el nuevo plan de ordenamiento territorial, pues catalogó, perdón, esa zona como una zona de protección ambiental, y ya ese megaproyecto ahora está ahí al lado de la autopista norte, todo esto que se llama Lagos de Torca, que ustedes verán, han visto seguramente cuando van saliendo por la autopista norte, que eso ya tiene banderitas por un lado y el otro, pues esa es la mega ciudad que se va a construir ahorita, lo que se va a desarrollar. Bien, pero en función, digamos, de la investigación, creo que ahí es donde nosotros podríamos comenzar a encontrar o a, digamos, a proponer o a generar como un cambio, ser agentes de cambio desde nuestro ejercicio profesional. Otro que, si no estoy mal, hay uno que se llama entornos vitales, ya es un enfoque mucho más arquitectónico y urbanístico, pero es una investigación, entornos vitales, de Ian Bentley, así se llama el libro, pero es la compilación de una investigación que muestra los indicadores de vitalidad urbana. Entonces dice, es que para que un espacio, desde su investigación, dice, es que para que un entorno urbano sea vital, tiene que ser permeable y nos empieza a desarrollar cuáles son las características de un espacio permeable, que tenga accesos, ¿no? Que tenga como tal unas distancias, ustedes se dan cuenta típica en las zonas industriales o en los conjuntos cerrados, pues que me toca caminar grandes distancias y en esas grandes distancias lo que tengo a un lado es una culata, un muro o una reja, y eso ya me empieza a generar una percepción negativa del espacio, ¿no? De inseguridad o bueno, etcétera.
Entonces ya son distancias pues que no me ofrecen, o espacios que no me ofrecen mucho en cuanto a lo que debería ofrecer un entorno urbano. Entonces él habla de la permeabilidad, habla de la legibilidad como otro de los indicadores de vitalidad urbana dentro de su investigación. Dice es que un espacio debe ser legible porque debe tener puntos de referencia, ¿sí? Debo saber dónde estoy, para dónde voy, debo entender como tal el lugar. Si un lugar no es legible, pues no es vital, ¿no? Ya la percepción empieza a ser cada vez más negativa. Dice, son 7 indicadores, otro es variedad. Entonces, pues un espacio no debe ser, un espacio urbano no debería ser monofuncional, ¿sí? Como las zonas periféricas, o más que todos los nuevos proyectos de conjuntos de vivienda que se están desarrollando, pues que es apartamento, 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 ¿no? Y edificio, edificio de vivienda. Pero hay otra investigación que dice, es que casa más casa más casa más casa, pues no es una ciudad. ¿Sí? Necesitamos generar diversidad de usos. Otro indicador es versatilidad, ¿no? Que sean espacios flexibles. Otro indicador es una imagen adecuada, ¿no? Que yo tenga la posibilidad, pues, de que la ciudad del siglo XXI me ofrezca pues, unos espacios asociados al contexto en el que estoy viviendo. Yo a veces cito jocosamente, cuando hacemos como críticas a estos proyectos de desarrollo urbano, pues citamos a los antiguos egipcios, ¿no? Que hace 3.000, 4.000 años vivían en total concordancia con el río Nilo, con las épocas de crecientes, ¿no? Y entonces cuando había creciente y se inundaban las áreas del río Nilo, pues iban a construir las pirámides, felices, porque allá sí había esclavitud, pero no era como tal la principal mano de obra, sino que era su idea, ¿no? Esa era su cosmovisión y ellos para alcanzar la vida eterna, pues necesitaban hacer lo que tenían que hacer, iban a construir las pirámides y después cuando ya bajaba la inundación, iban a cosechar, ¿no? Y vivían coexistían, podríamos decir, ¿no? Con esos ciclos, porque de alguna manera, pues tenían unos entornos, ¿no? Y unas formas de vida que pues eran un poquito incluso más adecuadas a veces. Digo yo, ¿no? Porque pues no estaba yo en ese momento, pero considero, de acuerdo a la historia de las investigaciones, pues que, y hablando de los entornos vitales, pues nosotros deberíamos proponernos como agentes de cambio, generar como esos indicadores de vitalidad en los entornos, ¿no? Entonces, hay algunas de las investigaciones que de pronto han ido como en ese sentido, esos entornos vitales me parece muy significativa. Y hay uno más, que es la señora Jane Jacobs, que es una urbanista muy importante, Jane Jacobs, que tiene un documento que se llama Muerte y Vida de las Grandes Ciudades, Muerte y Vida de las Grandes Ciudades, donde precisamente habla de esos ciclos de cambio. Y ella emerge a raíz de un proyecto urbanístico que se iba a hacer en Nueva York, que era pues atravesar una autopista por la zona más vital, más activa, entonces iban a tumbar un barrio, ¿no? Pues que tenía una condición pues social muy importante, un tejido social muy fuerte, y se publicó el proyecto y la gente lo que hizo pues fue pues, hacer todo lo posible para frenar el proyecto, y el alcalde de la época y el promotor del proyecto dijo, es que el proyecto lo quieren parar unas amas de casa como desesperadas, por decirlo de alguna manera. ¿No? Entonces, a pesar de denigrar, o además de denigrar, ¿cierto? Esa iniciativa, digamos, social y desconocer como ese tejido social que había en ese lugar, pues le dio, mejor dicho, le metió más leña al fuego, ¿no? Y ese fue el combustible para que al final esta señora Jane Jacobs con su investigación, pues pudiese mostrar, ¿no? Esa crítica tan fuerte a esos proyectos urbanos que, vuelvo y repito, más que ser soluciones de fondo, pues suelen convertirse más que todo en banderas políticas que no tienen en cuenta pues los criterios que nosotros desde la academia sí analizamos. Digamos que el aliento que nos da es que entonces la, la conducta incorrecta no es exclusiva de Colombia, ¿no? Eso al parecer entonces se está presentando en otras latitudes, como lo que menciona propio Francisco en Norteamérica, precisamente porque uno pensaría que con el nivel de corrupción que existe acá en Colombia, obviamente también lo puede estar existiendo en otros países, pero es que acá realmente son cuestiones supremamente evidentes, son como muy, su merced lo decía Francisco, son bandera. Entonces, realmente, pues esa problemática
nos deja un poco como con un sinsabor, porque en la medida que nosotros queramos ir caminando juntos hacia un mismo horizonte en el bienestar humano y en el desarrollo de la vida misma, es lo que pretendemos. Pero si hay una serie de personas que lo que se interesan es en generar cierto tipo de proyectos sin estudios, sin bases sólidas, sociales, pues entonces estamos nuevamente actuando en contravía. Y eso, pues, para estas alturas de nuestra existencia, pues las cosas no se ven bien. Pero seguramente también hay personas que están muy comprometidas con ese desarrollo, con ese equilibrio medioambiental y humano, ¿sí? Pues porque pues nosotros somos parte de ese medio ambiente, somos pues, ese puntico negro ahí en nuestro planeta Tierra, pero que somos parte de él, ¿sí? Y la idea es de que desde la academia, pues precisamente todas las investigaciones que se hagan eh, sean con el propósito de generar nuevos proyectos y proyectos que realmente revitalicen, proyectos que realmente generen un bienestar. Casualmente, los estudiantes de octavo semestre de psicología ambiental, pues una de las tareas que ellos tienen que realizar finalizando el módulo es un proyecto, es crear una maqueta, pues no somos, ninguno de nosotros somos arquitectos, pero vamos a tratar de hacer una maqueta en donde estamos tratando de ver un punto álgido de nuestra ciudad con todo lo que hemos hablado y pues las cosas que vienen ahorita como para corregirlo a partir de la creatividad, a partir de lo que tiene que ver con el urbanismo, con el diseño ambiental, con la estructura, con el cuidado de los espacios, lo que decía Francisco, que no nos sintamos nosotros encerrados y que eso ya empiece a impactar negativamente. Ese es el proyecto. De pronto, profe Francisco, eh, lo estaremos invitando para que usted mire esos proyectos, esas maquetas que están construyendo estos muchachos, estas señoritas, eh, para ver qué tanto nosotros estamos generando ideas innovadoras para el bien de todos. Es como la idea. Quería comentarle eso, profe Francisco. Bien, profe, no, claro que sí, ahí estaremos entonces eh, compartiendo ese nuevo conocimiento que desde su perspectiva, la perspectiva de cada uno de ustedes puedan aportar también pues al campo de la arquitectura, ¿no? Porque como lo mencionábamos ahorita, es fundamental ser interdisciplinares y que podamos cada uno aportar nuestro granito de arena a la construcción, pues en el fondo de una mejor sociedad, ¿no? Que es como la bandera de nuestro ejercicio de cualquier profesión. Sí, claro, desde la universidad, desde el espacio académico. Bien, ok, gracias. Vamos con la siguiente pregunta, muchachos. ¿Quién la tiene? Laura. Yo, profe. Yo, profe, yo la tengo. Buenas noches, Francisco, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, bien, gracias. Me alegra. Mira, Francisco, esta es mi pregunta, ya que pues anteriormente hemos mencionado como quizás esos proyectos que no se han tenido en cuenta, el impacto de la salud como tal, emocional y psicológica. Mi pregunta es, ¿cuáles son algunos ejemplos de proyectos que han tenido como un impacto positivo en la salud emocional en las personas pues a través del diseño ambiental? Ok, ¿cuáles son? Ya entonces hablemos de referentes. Bueno, hay proyectos, voy a citar unos tres o cuatro que considero muy importantes. En términos generales voy a citar un proyecto a gran escala que sea, dos proyectos en Medellín. Voy a citar lo que tiene que ver con los parques biblioteca en Medellín. Ha sido una iniciativa que se viene desarrollando desde hace décadas, desde hace un par de décadas, que ha buscado principalmente transformar las zonas más vulnerables en la ciudad de Medellín, ¿no? Lo que tiene que ver pues con las comunas, lo que son las zonas periféricas, que es donde seguramente se encuentra pues
en mayor proporción esos problemas sociales, emocionales, ¿no? De la primera infancia, de madres cabezas de familia, pues de jóvenes que se van a ser más bien pues fleteros o sicariato o dealers o vendedores o cocinadores o todo ese tipo podríamos decir, de condiciones que, como lo decía en un primer momento, pues es que cuando se le da forma a la ciudad y la forma se vuelve tan hostil, ¿no? Se vuelve tan hostil, pues eso se ve materializado en las formas en que, digamos, se relacionan este tipo de comunidades muchas veces con el resto o entre sí, ¿no? Para no sonar excluyentes, para no decir con la sociedad, pues porque somos todos parte del mismo conjunto. Pero entonces, allá en Medellín, por ejemplo, hay unos proyectos muy interesantes que han buscado generar espacios colectivos, que son estos parques biblioteca. Hay uno que se llama el Parque Biblioteca San Javier, para que lo tengan ahí dentro de sus referentes, Parque Biblioteca San Javier, que es un proyecto que se ubica ahí en la estación San Javier, tiene una conexión ahí con el metro, estación San Javier, y es la puerta de entrada de la Comuna 13 de Medellín, que pues fue uno de los sitios, creo que fue en su época, en la década de los 80, 90, es como catalogado como el lugar más peligroso del mundo por el tema del narcotráfico y todo lo que pasaba ahí. Eh, entonces, este proyecto, de la mano con otros, por ejemplo, Parque Biblioteca San Javier, además de ser un parque y una biblioteca, genera unos espacios colectivos, comunitarios, y se integra muy bien con el medio ambiente porque genera unas huertas urbanas, empieza a generar también lo que se llama agricultura urbana, bueno, que es un programa pues realmente complementario, pero ahí sí ofrecen programas para lo que les decía, madres, cabezas de familia, por ejemplo. Entonces, pues van allá y se preparan pues para aprender a hacer algún oficio, ¿no? O para poder hacer un emprendimiento. Hay programas también para los jóvenes, ¿no? Entonces hay programas pues para teatro, música, ¿no? Para a partir del arte, ¿no? Y de otro tipo, digamos, de ofertas, pues tratar un poco de sacarle, ¿no? De sacarle a esta condición tan problemática, pues a las personas, ¿no? Que las personas puedan tener la oportunidad y los espacios propicios como, pues para hacer otras cosas, ¿no? O sea, que el espacio les ofrezca, que la ciudad les ofrezca como tal la oportunidad, ¿no? Es generar espacios de oportunidad, creo que es lo más importante en este tipo de proyectos que puedan ser como detonantes de una transformación social. Además, ese proyecto se articula justo al lado de donde está el Parque Biblioteca San Javier. Antes había una cárcel, ¿no? Antes quedaba una cárcel, y lo que hicieron de la mano con el Parque Biblioteca fue tomar esa cárcel y mantener la infraestructura, o sea, mantener el edificio, y le cambiaron el uso. Entonces ya no es una cárcel, sino creo que ahora se llama el Centro Educativo para la Cuarta Revolución Industrial o para la Revolución Tecnológica, una cosa así. Mejor dicho, lo volvieron una universidad. Cogieron la cárcel que estaba ahí al lado del parque de la Biblioteca San Javier y la volvieron una universidad, literalmente. Quitaron las rejas, ¿no? Cambiaron la parte interna, cambiaron como tal las fachadas, le generaron zonas verdes, parques, espacio público, ¿no? Unos andenes generosos, etcétera. Y pues se volvió, mejor dicho, la cara, una de las nuevas caras de la entrada a la Comuna 13, y realmente considero que son proyectos detonantes porque cuando uno tiene la oportunidad de ir a estos espacios, eh, digamos que se ve, ¿no? Se ve a los jóvenes ahí, se ve a las madres cabezas de familia ahí, ¿no? Se ve que se crea un tejido social que a mi modo de ver es lo que garantiza o más bien comprueba que estos proyectos sí pueden generar esa transformación. Otro, por ejemplo, que va más hacia otra zona es el Parque del Río en Medellín, ahí mismo en Medellín, Parque del Río Medellín, que lo que hizo fue tomar, pues es que el río Medellín es el corazón de la ciudad, atraviesa la ciudad de norte a sur y la divide en dos, pero con ese concepto y además ahí por el río Medellín antes, bueno, todavía, pero en ese tramo que se hizo el parque, pues el río estaba totalmente asfixiado el río porque a un lado pues pasaba el tren, los trenes del metro,
en ese punto a nivel, al mismo nivel de la vía. Entonces pues era un espacio, pues mejor dicho, los rieles del tren y una reja contra el río y al otro lado una reja contra la avenida y una avenida como de 4 carriles y al otro lado un andencito por ahí de 1 metro, 2 metros y una reja ahí en la zona de las bodegas y de las fábricas. Entonces un espacio, pues, digamos que deprimente en términos de lo que uno buscaría de un entorno vital, ¿no? Como para citar el texto de entornos vitales. No tiene permeabilidad, no tiene legibilidad, no tiene riqueza perceptiva, no tiene imagen adecuada, no es versátil, no es variado, no se puede personalizar. Esos son los 7 principios. Y del otro lado del río es lo mismo, una autopista, literalmente una autopista, pues que le negaba a la ciudad el río. Entonces, este proyecto, que ya se ejecutó una fase, que es donde ahorita hacen los alumbrados navideños y demás, eh, lo que hizo fue soterrar, enterrar la autopista, enterrar el tren, ¿cierto? O sea, mandaron un deprimido, enterraron literalmente la autopista y el tren, y a nivel, o sea, al nivel cero, al nivel del espacio público, al nivel de la calle, lo que hicieron fue unos parques gigantescos lineales con una serie de equipamientos que son pues edificios colectivos, ¿no? Y comerciales, y zonas verdes y vegetación por todo lado, ¿no? Entonces, pues, eh, y genera un sistema, ¿no? Lo que se busca siempre en este tipo de proyectos es que más que ser elementos sueltos, sean sistemas, o sea, que se puedan articular con las preexistencias para que pues no sirvan, o sea, no sean un proyecto per se, ¿sí? O sea, que per se estén ahí y ya uno quiera suponer que el proyecto solito va a funcionar, sino que en la medida que uno crea un sistema, pues logre pues generar como ese potencial de ser un proyecto transformador. Hay una teoría que se llama la teoría de la red urbana de Salingaros. Entonces, Salingaros dice es que un, una red urbana emula, simula los procesos de creación de conocimiento. ¿Cómo así? Pregunta uno. Dice, sí, es como cuando uno tiene una neurona o unas neuronas y empieza a pensar, a crear conocimiento, pues ¿qué se crean? Se crean conexiones neuronales. Entonces, él hace el símil y dice, es que una ciudad funciona o debería funcionar de la misma manera. Deben haber nodos, que en este caso serían las neuronas, nodos, y que para la ciudad serían los proyectos detonantes, los espacios de actividad, este tipo de proyectos que referencio, deben haber conexiones, ¿cierto? O sea, deben integrarse, deben conectarse, deben articularse con las preexistencias, pues para que yo pueda garantizar que son lugares jerárquicos, nodos, conexiones y jerarquía, es lo que desde la teoría de la red urbana, pues uno busca también que se vean este tipo de proyectos y es lo que uno comprueba que está cuando estos proyectos son exitosos. Creo que esos son dos grandes ejemplos, casos de éxito hacia manera de proyectos y uno internacional, hay un arquitecto que se ganó el premio Pritzker de la arquitectura, que es como, qué sé yo, el equivalente al Oscar del cine. El premio Pritzker de la arquitectura, un arquitecto de Burkina Faso, y el tipo se llama Francis Queré con K, y Francis Queré es un arquitecto que se dedica a hacer colegios o escuelas, por decirlo de alguna manera, para las poblaciones allá en el África, con los materiales del sitio, con las técnicas del sitio, con la mano de obra del sitio, y permite pues número uno, crear unos espacios que se vuelven también un símbolo para esas comunidades y además integrar dentro de los procesos pues a la misma gente que está ahí, ¿no? No de pronto, aquí es muy curioso, yo tuve la oportunidad de trabajar en la construcción de unos colegios públicos en el eje cafetero y era muy curioso cómo la mano de obra, casi que nadie era del eje cafetero, casi que nadie era del eje cafetero. Todos eran o de Boyacá o de Bogotá, ¿no? O de cualquier otra zona, pero no del eje cafetero. Entonces uno decía, ¿por qué no? ¿Por qué es tan difícil involucrar a la misma gente del sector, de la zona, del territorio, pues en los proyectos que son, pues de alguna manera para ellos, que son los que vienen ahí?
pero pues podríamos decir que no están las estrategias para eso, ¿sí? O sea, no se estructuran estos proyectos de pronto como para darle también esa oportunidad, sino que por lo general el contratista, eh, digamos, el consorcio que tiene la construcción de ese proyecto, pues ya tiene sus contratistas. ¿Y dónde es el consorcio? Pues de Bogotá o de Medellín, ¿sí? Entonces ellos ya tienen su mano de obra y ya tienen sus contratistas, entonces llevan a sus contratistas que son directamente pues de otros sectores y niegan de alguna manera, no quiero decir que sea pues así al 100%, pero pues en gran proporción sí. Entonces niegan de alguna manera como que la gente se pueda involucrar en esos procesos. Y adicionalmente, algo que también se puede evidenciar allá, pues es que pues trabajar en obra no es fácil, entonces allá la gente pues prefería irse a recoger café, literalmente, o hacer cualquier otra actividad que verse a la obra, ¿no? Pues porque en la obra pues es otra la exigencia, entonces preferían ganar un poquito menos y demás, pero estar más tranquilos, porque también hace parte un poco de la idiosincrasia, las formas que tienen en ciertos territorios, que son cosas que uno a veces desconoce. Entonces creo que estos proyectos así referentes, eh, creo que aportan mucho más allá de la espacialidad, como el entendimiento de la condición social del sitio, ¿no? Saber para quién es ese proyecto, quiénes están ahí, cómo puedo involucrar a las personas en este tipo, digamos, de proyectos para que también se pueda crear como esa identidad y esa pertenencia por la misma comunidad en ese tipo de, pues, de espacios. Ok, gracias, profe. Sí, Yeltsin, ¿cuál es tu pregunta? Buenas noches. Bueno, Hola, digamos, Juliana. volviendo al tema de la parte emocional y demás, digamos, de cómo está la productividad de las personas, me gustaría preguntarte, digamos, cómo puede la luz natural en la arquitectura afectar, digamos, el estado de ánimo y la productividad en las personas. Ok, la luz natural, sí, fundamental, fundamental ese tema. A veces a nosotros se nos olvida. Yo lo decía en un primer momento, parece que siguiéramos en una lucha constante contra la naturaleza, pareciera que siguiéramos luchando contra los factores ambientales cuando ya tenemos todas las herramientas para integrar la luz, el agua, el aire, la tierra, ¿sí? Los elementos dentro pues, de nuestra misma existencia, dentro de nuestro mismo hábitat. Creo que el concepto en este caso es el de hábitat, ¿no? Hacer un espacio habitable es más allá, pues, de lo funcional, más allá, pues, porque un espacio puede funcionar, pero las condiciones habitables de habitabilidad creo que se las da principalmente esa integración con los elementos naturales. Y en este caso la luz creo que es fundamental porque eso sí es algo, pues, ya comprobado científicamente desde toda la vida, que es que la luz es la que nos marca nuestro engranaje de ese ciclo circadiano, ¿cierto? Ese reloj circadiano que nosotros tenemos incorporado. Entonces, en la medida que nosotros de pronto en los espacios negamos la luz natural, ya estamos yendo, o sea, valga la redundancia, estamos yendo en contra natura, ¿sí? Estamos yendo contra la naturaleza. Entonces es fundamental, creo que sí es fundamental que los diseños tengan muy en cuenta la incidencia de la luz natural en los espacios. Para eso también es importante, digamos que para nuestro caso aquí en nuestras latitudes o en nuestro clima tropical, pues tenemos la ventaja de que la incidencia solar es casi igual en todos los meses del año, en todas las épocas del año, porque el recorrido solar pues casi siempre es el mismo. Pero cuando uno, perdón, de pronto se remite al hemisferio norte o al hemisferio sur o a las zonas donde hay estaciones, pues por la inclinación de la Tierra y la rotación y demás, pues no siempre se tiene la misma incidencia solar. Hay épocas del año donde tengo sol durante casi que todas las 20, por ahí 20, de 18 20 horas del día, pero hay épocas del año donde seguramente tengo la incidencia del sol mucho menor, 10 o incluso menos horas del día. Y eso uno lo puede comprobar también, digamos que ese ciclo circadiano lo puede comprobar en las formas de vida de las personas en estos territorios.
un ejemplo particular, porque tú preguntas cómo la luz puede incidir. Lo que tiene que ver con la Europa mediterránea, los países como España, Italia, eh, cuando es verano, por ejemplo, cuando es verano, la incidencia del sol es tan fuerte del mediodía a las 5 de la tarde, que supera los 40 grados centígrados, pues que todo el mundo lo que hace es escondérsele al sol, ¿no? Todo el mundo se le esconde al sol. Tanto así que, bueno, claro, habrá ciudades, más que todo las ciudades más, digamos, cosmopolita, ¿no? Las más grandes, pues mantienen su ciclo de vida normal, las más globalizadas, digamos, pero las más tradicionales, lo que siguen haciendo es escondérsele un poquito al sol. Entonces, la gente después del mediodía se oculta, se guarda, cierran los negocios, nadie prácticamente está en la calle, ¿no? Se van a sus residencias y demás hasta las 5 o 6 de la tarde, cuando ya bajó como tal esa temperatura, ya no hay tanto, digamos, tanta incidencia solar en este caso, y se reactiva la vida, se reactiva esa vida urbana, ¿no? Después de las 6 de la tarde, porque en verano pues el sol está ya puesto hasta las 10 de la noche aproximadamente. Entonces, incide mucho, ¿no? Incide mucho en las formas en que nosotros, digamos, habitamos los espacios, pero sí creo que hay que tener muy en cuenta, siempre lo digo, hay que saber dónde estamos parados, es lo primero, respecto, pues en este caso particular de la trayectoria solar. Y por otro lado, adicionalmente, hay que tener en cuenta que además de activar nuestro ciclo circadiano, nuestro reloj circadiano, como se le llame profesionalmente, reloj circadiano, Reloj pues biológico. reloj Reloj biológico, biológico. el Reloj reloj biológico. biológico, sí, señor, gracias, profe. También hay otras variables como, por ejemplo, pues me va a incentivar a generar más actividad física, ¿no? Podemos decir que la incidencia de la luz solar tiene mucha relación desde mi perspectiva, ¿no? Y desde el enfoque arquitectónico con lo que tiene que ver como con esa emocionalidad, ¿no? Como con esas ganas tal vez de que yo quiera hacer las cosas, ¿no? Y que me permita también como sentirme en contacto un poquito más con el exterior, ¿no? Muy diferente que yo me mantenga aislado o que me tenga en un espacio que de pronto es cerrado o adicionalmente un espacio, es que cuando no hay incidencia solar, ¿qué pasa? Pues empieza a haber más humedad, por ejemplo, ¿cierto? Porque difícilmente un espacio, ¿qué pasaba, por ejemplo, en las ciudades medievales, por ejemplo, en París, antes de la renovación que hizo el barón de Haussmann, de George Haussmann, a orden de Napoleón III, pues que era una ciudad como tipo centro histórico acá, unas calles súper angostas, pero edificios muy altos, y esos lugares no recibían la luz del sol, no les llegaba la luz del sol a esas calles, entonces se volvían en callejones súper oscuros, húmedos, ¿no? Ya la misma arquitectura, los mismos edificios empezaban a presentar esas condiciones, digamos, de degradación del contexto urbano y ambiental, y pues eso también iba deteriorando un poco, más allá del entorno urbano, pues la salud de las personas, ¿no? Entonces siempre hay que propender por generar unos espacios que tengan incidencia directa en la medida de lo posible de la luz solar y de la mano con una ventilación adecuada, que creo que es parte de lo que nosotros desde el diseño, pues deberíamos siempre buscar para poder mejorar como esa condición de habitabilidad. Mira, antes de darle la palabra a la señorita Andrea y posteriormente a Valeria, lo que menciona, profe Francisco, con respecto a cómo nosotros acá en Colombia tenemos la posibilidad de estar en una ciudad fría, como es la nuestra, sobre todo en estas épocas que está helando aquí en Bogotá, pero podemos ir a 2 horas y media, a 1 hora a Fusa o a Melgar y ya tenemos un sol muy sabroso, muy chévere para poder disfrutar. Entonces digamos que tenemos esa posibilidad de hacerlo, de cambiar un poco y eso ustedes lo saben, creo que lo hemos vivido todos en donde generamos una serie de respuestas emocionales mucho más agradables, porque estamos en un espacio mucho más cálido, ¿sí?
Y entonces estamos en comparación, como en estos espacios en donde están las estaciones, y sé que cuando estar en verano en Estados Unidos o en Canadá, el sol es muy fuerte, pega fuerte, y eso es agobiante, ¿sí? Pero cuando nos pasamos al otro extremo de la estación del invierno, por ejemplo, en Canadá es bastante extenso este invierno, y curiosamente la gente que está viviendo allá en Canadá, Montreal, Quebec, toda esta cuestión, Toronto, lo que hacen es irse, o sea, porque es que realmente terminan muy depresivos. O sea, es Sí. una situación que realmente los agobia de una forma impresionantemente fuerte, y no lo soportan. De hecho, la gente termina, y les comento a los señores psicólogos, señoritas, de que la salud mental en o sea, en Estados Unidos, en Europa, en Canadá, es muy bien paga, es supremamente bien paga. El área de la salud es muy bien paga. Entonces, ¿qué es lo que hace la gente? La gente se deprime, y es tanta la depresión, la respuesta emocional negativa, que necesitan la ayuda psicológica. Si no la consiguen, o sus niveles de depresión son supremamente recurrentes y fuertes y altos, entonces lo que hacen es tomar la decisión de suicidarse. Entonces, este componente de los cambios climáticos, este componente de no tener esa posibilidad de disfrutar de la luz natural, de la luz del sol, pues lo que hacen es, lo que nos pasa a nosotros es que nos aplaca, nos minimiza. Por eso la gente prefiere comprar unos tiquetes para venirse para acá, para Cartagena, por decir algo, para San Andrés, o para sitios un poco más cercanos a ellos, pero que lo disfruten mientras pasa ese invierno tan fuerte, que realmente termina impactando fuertemente. Entonces, es evidente que la luz genera una respuesta emocional, o la luz natural genera una respuesta mucho más favorable para nosotros los seres humanos. Por eso tenemos que cuidarla. Por eso lo que tengamos ahorita que hacer para cuidarla, lo debemos hacer. Valeria, por favor. Y mi pregunta es, ¿qué consideración deben tener en cuenta los arquitectos al diseñar espacios para poblaciones vulnerables desde la perspectiva de la salud mental? Bueno, fuerte pregunta. ¿Qué consideraciones deben tener los arquitectos para poblaciones vulnerables desde la perspectiva de la salud mental? Bueno, ahorita, ya que mencionas el diseño para una población específica y el caso de la salud mental, ahorita hay un concepto muy en bogas, se lo mencioné al profe Florian cuando me hizo la invitación aquí a esta conferencia, este conversatorio. Hay un concepto que se llama neuroarquitectura. Sí, que yo todavía soy muy escéptico porque cuando lo presentan los estudiantes, pues todavía como que falta investigación para saber qué es la neuroarquitectura. Pero, por ejemplo, es una de esas variables, hoy en día es una de esas variables y se celebra mucho como esa aproximación desde lo conceptual a nuevas formas de crear espacios, eh, porque lo que busca precisamente es generar un diseño, ¿no? Un diseño en un espacio que me permita mejorar y potenciar eh, todo lo que tiene que ver con esos procesos cognitivos. Entonces, cuando tenemos poblaciones vulnerables y en términos de salud mental, creo que es fundamental desde el diseño que uno pueda crear experiencias. O sea, que uno pueda dar la oportunidad. Es que por lo general uno tiene la imagen de, cuando hablamos de espacios para poblaciones vulnerables en términos de salud mental, pues uno se hace una imagen de un espacio con una luz súper fría, ¿cierto? Una luz súper fría, blanca, blanca, ¿no? Y unos pasillos así infinitos, y unas habitaciones que de pronto
¿no? Pues son 4 paredes, ¿no? Y una cama ahí como metálica, o sea, es como la imagen que se le suele dar a uno de estos espacios. Lo digo desde mi ignorancia en cuanto al tema, pues ya que ustedes manejan con más profundidad. Pero digamos que la noción que se tiene de este tipo de espacios, y creo que también es ese imaginario colectivo que se ha creado en torno a los espacios que van en función de la salud mental, ¿no? Creo que se le ha cargado con un valor negativo precisamente por ese criterio estético que creo que sería muy importante que se redefiniera, ¿no? Creo que desde el diseño habría que redefinir como ese imaginario colectivo que se tiene sobre los espacios pues diseñados para atender temas de salud mental. En este concepto de neuroarquitectura lo cito porque lo que se busca es crear la experiencia sensorial, ¿no? Más allá, o más que todo desde los sentidos que yo pueda generar como percepción del espacio que me rodea y de la mano con esto pues ya pueda generar también unas nuevas experiencias que sean más positivas para mí, que de pronto pues tengo alguna condición que vulnera o que está afectando mi salud mental. Entonces, habría que cambiar, ya es un tema muy estético, o más allá de lo estético, creo que sí, en el fondo hay que pensar, por ejemplo, en temas como la teoría del color, ¿no? Entonces, ver qué colores pues permiten generar como mayor sensación de confort, mayor sensación de pronto de calidez, ¿no? Porque hay colores que de pronto me generan angustia, ¿sí? Hay colores que de pronto me generan, ¿no? Me activan el apetito, ¿cierto? Uno mira la gama de colores de los restaurantes y casi siempre van de los amarillos a los naranjas, ¿no? Y empiezan a tener como un patrón, porque pues es comprobado, ¿no? Que los colores generan como esas sensaciones. Entonces, desde la teoría del color, creo que pues es un criterio que se podría aplicar mucho al diseño de este tipo de espacios, lo que tiene que ver también fundamental con la integración de los elementos del medio ambiente, como siempre lo resalto, porque creo que eso nos permite tener como esa conexión que va un poquito más allá, incluso nos puede ayudar a salirnos tal vez de nuestra realidad eh, inmediata y generar como otro tipo de pensamientos, ¿verdad? De conexiones. Es que el solo hecho de pronto de escuchar pues a los pajaritos cantar, ¿no? O a las hojas del árbol moverse con el viento, o escuchar el agua creo que es fundamental para este tema. Hay un arquitecto que se llama Rogelio Salmona, que seguramente ustedes lo conocerán. Rogelio Salmona tiene unos proyectos muy importantes, es de los, podemos decir, de los máximos exponentes de la arquitectura acá en nuestro territorio, y es de los arquitectos que uno dice logró hacer más allá de edificios, logró hacer ciudad. El del eje ambiental, en las aguas, ¿no? El que tiene las palmeras y hay el espejo de agua bajando, las torres del parque ahí al ladito del parque del Parque de la Independencia, sí, la Biblioteca Pública Virgilio Barco, bueno, etcétera. Tienen proyectos como el Centro Cultural en Cali, la Casa de Huéspedes Ilustres allá en Cartagena, y proyectos de vivienda también aquí en Tabio, en Cota, si no estoy mal. Pero Rogelio Salmona tiene una característica muy particular y es, número uno, un adelantado a su época, porque él integra estas variables que estamos mencionando ahorita y que apenas nosotros parecemos ser conscientes, digamos, de su importancia, como el agua, por ejemplo, el paisaje, las perspectivas, ¿no? Él genera unos recorridos siempre. En el centro hay un edificio también que es el Centro Cultural Gabriel García Márquez, ahí al lado, en la misma manzana de la Biblioteca Luis Ángel Arango, ahí subiendo detrás de la catedral. Y ustedes se dan cuenta que más allá del uso de los locales o de la actividad dentro del espacio, hay una experiencia afuera de estas edificaciones. Entonces él crea experiencias a través del recorrido. Por lo general uno cuando recorre la obra de Salmona no se da cuenta en qué momento, simplemente haciendo el recorrido, ya llegó a la cubierta, ¿no? O ya llegó de pronto a un patio interno, o ya de pronto llegó y se encontró rodeado de un espejo de agua, o de pronto subió un poquitico y se encuentra con todo el paisaje de los cerros orientales. Entonces creo que eso pues es algo que se pierde mucho
digamos, en la búsqueda de la funcionalidad, ¿no? Del utilitarismo, ¿no? De sacarle provecho a cada metro cuadrado, provecho económico, pero es que eso también vale, ¿no? Es que más allá del valor económico, pues hay unos valores que nosotros deberíamos también buscar destacar y rescatar, que es esas externalidades positivas que nosotros podemos generar desde el diseño y mucho más cuando pues, se le puede aportar un granito de arena a las personas que tengan alguna condición dentro del tema de la salud mental, ¿no? Entonces la experiencia, ¿no? Y esa activación sensorial, esa activación de los sentidos, creo que es fundamental y en esos términos creo que todos los elementos de la naturaleza, todos los elementos de la naturaleza pues son 100% útiles y deberían estar siempre integrados en cualquier diseño. Creo que esa es la parte de la neuroarquitectura que se menciona, Francisco, y le da muchísima relevancia a lo que tiene que ver con los diferentes sentidos que tenemos nosotros, ¿no? La visión, eh, la audición, el tacto, el sentir, ¿no? El oler, el olfato, o sea, creo que la neuroarquitectura, eh, pues, eh, tiende a ser un factor supremamente importante, pues porque, como lo digo, todo entra por los ojos, todo está ligado a lo que tiene que ver con la parte auditiva, visual, olfativa, táctil. Entonces, pienso yo que es como la relación más directa entre esa neuroarquitectura con nuestra respuesta emocional. Andrea, Yo creo que. Buenas noches. hola, hola, Mi Andrea. pregunta, ¿cómo estás? Mi pregunta es, ¿qué elementos arquitectónicos consideras que se pueden mejorar, que pueden mejorar la salud mental en los entornos urbanos? Perdón, ya cuando hablamos de entornos urbanos, creo que lo primero que hay que tener en cuenta es como el diagnóstico de las problemáticas de estos entornos urbanos, y es que por lo general, eh, es que nuestros entornos urbanos están tan mal diseñados que nos generan más que todo estrés, ¿sí? Nos empiezan a generar como una falta, podríamos decir, de unas condiciones mínimas, o sea, uno sale ahorita a la calle y es la percepción de inseguridad, no, no quiero decir que en todos los espacios, ¿no? Pero lo mismo, hay como un imaginario que se empieza a crear eh, que afecta la salud mental, ya la gente, es que la gente, uno lo nota y la gente vive con miedo, ¿sí? Y eso es, a mi modo de ver, pues lo más triste que uno pueda tener como ser humano. Vivir con miedo, pues no, no tiene mucho sentido, porque entonces, ¿cuál es el sentido de nuestra existencia si nos va a dar miedo prácticamente, pues salir a la calle o vivir o experimentar nuestros espacios? Entonces, sí creo que el tema de los entornos urbanos y el diseño, los elementos del diseño de los entornos urbanos son un problema central y deberían centrarse o enfocarse mejor en resolver la raíz de los problemas, ¿no? Porque pueden haber muchos problemas como la contaminación, ¿cierto? El ruido excesivo, etcétera, pero digamos que hay problemas que son causa y hay otros problemas que por lo general suele ser consecuencia. En ese sentido, creo que el principal problema, y yo lo resalto mucho también en mis clases, pues es ese conflicto entre lo urbano y lo ambiental, ¿no? Entre lo urbano y lo ambiental. ¿No? Que uno lo puede evidenciar, pues, es que en todas las escalas, en todas las dimensiones, desde, por ejemplo, el manejo que se le da a la disposición de los residuos en la calle, ¿cierto? Porque uno sale y ve esas calles llenas de basura, ¿sí? Uno ve y pues no es culpa de pronto de las personas que viven del reciclaje, pero como no tenemos un sistema adecuado para este tipo de actividades, pues la gente pues va a romper las bolsas, saca lo que necesita y queda ahí el resto, porque también es parte de lo que nosotros deberíamos hacer, una correcta disposición final de los residuos.
fíjense que desde la escala mínima, ¿no? O sea, desde la escala, podríamos decir, de lo que nosotros podemos generar, ya empieza a haber un conflicto entre lo urbano y lo ambiental. Y ya si nos pasamos a otros temas de mayor impacto, como los procesos constructivos, ¿no? Porque desde el diseño, por ejemplo, desde el diseño, que es más que todo la pregunta que tú me haces, cuando uno proyecta un diseño o cuando uno diseña mejor un edificio que de pronto utilice materiales que generen mucho impacto ambiental, ¿no? O que generen una huella ecológica muy amplia o que generen esta huella de carbono que sea muy significativa, pues puede ser muy bonito el edificio, pero más allá de lo estético, como siempre, pues estamos generando un impacto negativo desde la concepción de un proyecto. Entonces, de entrada, yo creo que incluso desde el momento en que uno está pensando qué tipo de proyecto quiere hacer, qué materiales va a utilizar, ¿cierto? O sea, qué elementos arquitectónicos uno va a proyectar, ya uno está teniendo una incidencia en la salud mental de las personas que están en esos entornos urbanos. Bien, porque el impacto ambiental que tienen nuestras decisiones empieza ahí, ¿no? En las decisiones o en los criterios de diseño, en el material que yo escojo. Por ejemplo, pues por no ir muy lejos, el tema pues, de las obras del metro. Ustedes se dan cuenta que las obras del metro tienen unas afectaciones, eh, yo me imagino, es que solo por temas de movilidad, ¿no? Para llegar a la universidad, los que seguramente tomen Transmilenio para llegar a la universidad, pues estoy seguro que han visto afectada su salud mental, sin ser, obviamente, sin meterme en el campo que no es el mío, pero ya solo las condiciones de hacinamiento dentro de un bus de estos, ¿cierto? Y además el trancón que se genera ahorita en un viaje que antes me demoraba media hora y ahora me demora hora y media. Y además eso sumado con el tierrero que está al lado, porque además de que los buses están parados y yo estoy ahí metido como una sardina, ¿no? Pues hay un polvero al lado porque están rompiendo todo, ¿no? Y adicionalmente miro por la ventana y esa Caracas llena de basura por todo lado. Sí, y adicionalmente que el raponero que le sacaron Entonces, al final de cuentas son decisiones, fíjense que son decisiones de diseño, ¿sí? Son decisiones de diseño, ¿sí? ¿Por qué se decidió hacer este tipo de obra pues de la manera en que se hizo? Pues lo decíamos desde un primer momento, no me meto mucho en el tema, pero es que son decisiones más que todo políticas que decisiones de proyectos de ciudad. ¿No? Y sin querer decir que es mejor un metro elevado que uno subterráneo, eso depende de un diagnóstico y del perfil de la distancia que yo tenga entre los edificios colindantes, pero creo que desde ahí ya uno empieza a generar esas externalidades, en este caso negativas, que cuando hablamos de estas externalidades, pues es ese precio que estamos pagando nosotros, que no es económico, sino que lo pagamos precisamente, pues más que todo con nuestra salud mental, ¿no? Con la condición de estrés, con la condición de esa percepción negativa del espacio, de inseguridad. Bien, entonces, de ahí en adelante, ya una vez identificada esa raíz del problema, ¿no? Una vez nosotros vamos como a la raíz de esos problemas, creo que los principales elementos que nosotros deberíamos tener en cuenta para solucionar la mayor cantidad de problemas desde el diseño en nuestros entornos urbanos son los elementos nuevamente ambientales. Si es que ahí sí no hay discusión, ¿no? En la medida que nosotros garantizamos un correcto equilibrio entre el entorno urbano y los elementos de la naturaleza, ya comenzamos a garantizar un éxito no solo en la etapa de ejecución, sino en lo que posteriormente pues puedan generar estos espacios. Hay unos referentes muy interesantes, por ejemplo, en el caso, yo referencio Barcelona como un buen ejemplo, la ciudad de Barcelona, como un buen ejemplo de elementos arquitectónicos y urbanísticos que inciden en la calidad de vida y en la salud mental de las personas. Ahí hay algo que se llama superblocks o supermanzanas. Entonces, la forma, para ser muy sintético, ellos tienen unas manzanas cuadradas con unas esquinas en chaflán o a 45 grados, unos primeros pisos muy activos y en el centro de esas manzanas, en el centro de esas manzanas que están rodeadas de viviendas, de apartamentos,
en el centro ellos disponen sus equipamientos. Entonces la gente, digamos, por decir algo, yo vivo en este edificio, pero en el primer piso, bajo y en el patio de atrás, que es un patio gigantesco, tengo la guardería para los niños, tengo el gimnasio, tengo un montón de librerías, de cafeterías, entonces tengo unos espacios que me permiten, digamos, desde el diseño, diría yo, disminuir como esas externalidades. Y por último, creo que es fundamental que nosotros proyectemos una ciudad más compacta, ¿sí? Desde el diseño que podamos tener ciudades más compactas, que no obligarán, ojalá, a las personas, digamos, a recorrer grandes distancias desde su zona residencial para llegar al trabajo, para llegar a la universidad, para ir al médico, ¿no? Para hacer sus actividades recreativas, deportivas, que es lo que pasa en nuestra ciudad. Tenemos una dependencia gigantesca del centro de la ciudad, dependencia gigantesca del centro de la ciudad, eh, pero deberíamos buscar generar nuevas centralidades, más que todo en las periferias, que ojalá permitieran pues que la gente no tenga que desplazarse tanto. Hay un concepto detrás de esto que se llama la ciudad de los 15 minutos. Ciudad de los 15 minutos, y es que en 15 minutos a pie yo puedo encontrar casi que todos los servicios que una ciudad me tenga que ofrecer. Contrario a eso, pues nosotros en 15 minutos y más que todo en las zonas periféricas, pues no encontramos ni hospitales, ni universidades, ni pues colegios, eventualmente sí, porque hay muchos, pero los principales usos, pues casi que todos están en una centralidad. Entonces ese concepto de la ciudad a los 15 minutos creo que es como uno de los principales criterios de diseño que nosotros tenemos hoy en día para pues mejorar esa condición en nuestros entornos urbanos y mejorar también la condición pues mental al final de cuentas de la sociedad. Ok, vamos con la última pregunta, Diego. Diego Sarmiento, que hace rato estás con la mano arriba. Dale, Sí. Diego, por favor. Buenas noches. Buenas Eh, noches. Profesor Francisco, su merced estaba hablando de temas de diseño y todo el tema arquitectónico relacionado con cómo es el tema arquitectónico en Barcelona. Y también has tocado el tema de salud mental y quisiera saber, desde tu conocimiento, qué técnicas de diseño pueden utilizarse para crear ambientes que reduzcan el estrés y puedan fomentar relajación. Digamos que sabemos que vivimos en Bogotá, que todo el mundo anda corriendo, todo el mundo anda estresado. Entonces me gustaría saber qué técnicas de diseño, pues, desde tu conocimiento, ¿no? Bien, sí, bueno, creo que es una pregunta importante para hacer síntesis. Podríamos casi que agrupar un poco pues la mayoría de aspectos que hemos venido abordando. Yo agregaría, por ejemplo, ya me voy a centrar de pronto ya en un tema de acabados para hacer como un zoom hacia un espacio más habitacional. Entonces, como técnicas de diseño, perdón, como técnicas de diseño referente más que todo a los acabados arquitectónicos, creo que número uno es fundamental tener en cuenta la luz, ¿sí? Tener en cuenta la iluminación en los espacios, más que todo si es nuestro espacio de descanso, eh, pues tratar de manejar luces que estén por debajo de los 4000 o de los 4K, ¿sí? Que es lo que 4K es lo que uno llama la luz fría, que es esa luz blanca, blanca, que por lo general lo mantiene uno activo, ¿cierto? Lo mantiene uno súper activo y se utiliza mucho en entornos, digamos, de oficinas o en hospitales, ¿no? Que es esa luz blanca. Pero ya bajarlo de ahí hacia una luz neutra, que es un poquito más azul. Entonces, esa luz neutra me permite a mí pues, como bajar un poco ese estado de alerta, ¿no? Y ya poder sentirme, digamos, un poco más cómodo, ¿no? Tener una mejor sensación de confort dentro del espacio, dependiendo del uso, evidentemente. Hablo de un espacio pues más habitacional, de descanso. Y ya pasando a la luz amarilla, que es de 2K o de 2000, que es la que permite generar como esa sensación de mayor confort, de mayor relajación, ¿no? Entonces creo que el tema de la luz es importante. Ahorita creo que también es fundamental el tema de la selección adecuada del tipo de iluminación. Ahorita se utiliza mucho lo que se llama la iluminación indirecta,
que en vez de yo tener un bombillo, un reflector que esté directamente desde el techo apuntando, ¿cierto?, hacia el área donde yo me encuentro, pues se busca a veces difuminar esa luz, entonces que más bien el bombillo, el reflector, vaya hacia los muros o vaya hacia el techo, ¿no? Y que me genere como una atmósfera que me permita, perdón, tener una menor incidencia, digamos, en esos rayos de luz que me lleguen directamente. El tema de la luz es fundamental, creo que es uno de los factores clave como técnica de diseño. De ahí en adelante, pues ya hablar, podríamos decir, los acabados, por ejemplo, de un piso, ¿sí? Porque es diferente tener un piso cerámico, que por lo general, pues son muy fríos, ¿no? Ya depende de la materialidad o qué tipo de acabado tenga, pero un enchape cerámico, un enchape de porcelanato, por lo general, da mayor sensación de frío que de pronto tener, pues no sé, un piso laminado, ¿no? Tener otro tipo de materiales que tal vez permitan una mayor absorción del calor, ¿no? Y acumular como esa, eh, pues, podemos decir, sí, ese calor al final de cuentas. Hay algo muy particular con el tema del ladrillo. El ladrillo es un material, yo siempre lo digo, muy noble, ¿sí? Porque el ladrillo es, pues para nosotros es un lujo. Ustedes ven los extranjeros que vienen acá y ellos valoran mucho, ven como algo muy valioso el hecho de que nosotros construyamos con ladrillo, porque el ladrillo pues tiene unos procesos más bien artesanales y muy tradicionales de producción que se generan acá, ¿cierto? Pero que no se generan, por ejemplo, en Norteamérica. Entonces, construir en Norteamérica con ladrillo es carísimo, ¿no? Sale más barato hacer edificios con materiales prefabricados. Pero para nosotros comprar un ladrillo es súper barato, porque estamos llenos aquí de ladrilleras, ¿cierto? Y pues porque el material lo sacamos aquí directamente de los cerros. Entonces, y tradicionalmente se ha hecho así. Más allá del impacto ambiental, es un material que permite una buena absorción térmica. Entonces, en el día, si tengo un muro que está muy expuesto a la radiación solar, ese muro va a absorber el calor y lo va a empezar a expulsar en horas de la noche, entonces seguramente voy a tener una espacialidad pues que me permita tener como mayor confort térmico, bien, a diferencia de pronto utilizar otro tipo de materiales. Y ahorita hay muchos materiales nuevos, novedosos. Ahorita pues está en boga más que todos los sistemas prefabricados o los sistemas livianos, que es construcción con drywall, superboard, etherboard y demás. eh, que en términos generales sí son muy eficientes, son muy prácticos, son obras más limpias, porque no me exige pues mezclar, a pesar de que tengo masillas y demás, pues no me exige como tanto, no me genera tanto residuo y ya puedo utilizar también entre las caras de mis muros, ya puedo aplicar unos materiales de aislamiento, ¿no? Y ese aislamiento me permite pues al interior del espacio tener mayor confort térmico. Pero en síntesis creo que sí depende mucho del diseño, o sea, hay muchas estrategias para el diseño, pero eso casi siempre, lo que pasa es que uno de arquitecto casi siempre trata de darle gusto al cliente, pero de aportar también, digamos, desde su perspectiva profesional, la mejor solución posible, más allá de lo económico, pues en términos de habitabilidad, ¿no? Que los espacios generen como tal esa sensación de confort térmico, ¿no? Que le aporten a la persona que va a estar al interior de estos lugares y que no por el contrario, pues vaya a generarle problemas por una mala iluminación o una mala orientación, porque resulta que de pronto dejé un ventanal gigantesco y justo ahí quedaba la sala para ver televisión, mi sala ahí de entretenimiento, pero resulta que ese ventanal está expuesto a todo el sol de todo el día, ¿no? Y entonces esa luz entra y refleja en la pantalla del televisor y nunca voy a poder ver tele, entonces me toca ponerle un blackout, ¿no? Y ese ventanal, pues básicamente mejor hubiera hecho un muro porque no me va a servir para nada. Entonces son cositas que se deben tener muy en cuenta, ¿no? Pero al final, y en síntesis, creo que las principales determinantes de diseño están en la relación con los elementos de la naturaleza, ¿no? Como lo estamos mencionando desde un principio. Una correcta orientación es fundamental. ¿Qué fachadas tengo dispuestas para que tengan mayor o menor incidencia solar, de acuerdo a las horas del día?
¿cierto? La ventilación, en el caso de Bogotá, porque hay corrientes de viento que son constantes y si yo genero unas aperturas muy grandes, unos vanos, unos huecos muy amplios en mis muros, pues seguramente mis espacios van a ser muy fríos, ¿no? Entonces hay que dominar también esa variable de la ventilación. El reuso del agua, creo que también es un criterio de diseño que para nosotros ya debería ser obligatorio. Bien, hacer una gestión adecuada del recurso hídrico, pues el agua lluvia, ¿no? Estamos en la capacidad de, pues de darle un segundo uso, ¿sí? De darle un segundo uso, que es básicamente desde el diseño, ¿no? Poder captar el agua lluvia desde las cubiertas, o desde mis áreas verdes, almacenarlas, tratarlas, recircularlas y después ahí sí entregarlas al alcantarillado y a los cuerpos receptores. Creo que también es fundamental, ahí como para hablar de los cuatro elementos, y pues el factor del uso del suelo creo que es el más determinante porque ahorita se permite construir mucho en altura, pero en la medida que construimos en altura, en la medida que mis edificios son más altos, pues deberían ceder más espacio, ¿no? Que no hagamos como el caso de Bacatá, que me imagino que ustedes lo conocen, ahí en la 19 con Quinta, ahí en el centro, esa torre grandota de vidrio y concreto, que es una mole gigantesca, pero tiene un andén al ladito como de 2 metros y sobre el 19, pues, y entonces son edificios que al final de cuentas, pues desde el estético pueden ser buenos o malos, pero no tienen en cuenta como criterios de diseño que le aporten, digamos, a la construcción más que del edificio, pues de la ciudad. Ok, bueno, eh, Juan, rápido, su pregunta para ya terminar, por favor. Bueno, muy buenas noches. Mi pregunta es, ¿cómo puede la arquitectura ambiental contribuir a la resiliencia emocional de las comunidades ante los desastres naturales? Bien. Bueno, lo que pasa es que cuando hablamos de desastres naturales, casi siempre como que le damos la responsabilidad del desastre al medio ambiente, pero lo que pasa es que muchas veces estos desastres naturales, así como los llamamos, son consecuencia de una mala planificación. Uno va y mira el tema de las avalanchas, ¿no? De las inundaciones y este tipo de situaciones catastróficas, y detrás de todo esto hay una falta de planeación, ¿no? Pues por lo general sucede que la gente construyó donde no debía construir. Lo mismo que mencionamos al principio, ese conflicto que tenemos como contra la naturaleza, como tratar de sobrevivir, pero es que resulta que si yo voy y construyo en la ribera o en el área frente a mi río, pues por más de que el río parezca que se está secando y demás, tiene unos ciclos, ¿no? Y el agua siempre va a volver a tomar su curso. Entonces, muchas veces, digamos que estos desastres, este tema de la naturaleza contra el hombre en espacios construidos, pues son responsabilidad 100% de nosotros como seres humanos. Entonces, creo que lo primero que deberíamos hacer nosotros es desde los organismos que toman las decisiones, pues tener mayor control sobre los lugares donde se permite y no se permite construir, donde se permite y no se permite construir. Hay casos referentes donde se han reasentado poblaciones porque se identifica, perdón, que están en zonas de alto riesgo, de riesgo de inundación o de riesgo de pronto por remoción en masa. Bien, entonces, pues toca hacer primero un trabajo social, de ir a hablar con la gente, de hacer que las personas sean conscientes de esta problemática, perdón, que las personas sean conscientes de la problemática y del riesgo que esto tiene para sus vidas, y deben haber programas de fondo que les permitan a las personas pues acceder a una vivienda digna, ¿no? A un espacio habitacional digno, sin, podemos decir, sin perder como tal, pues ese derecho, ¿no? Que constitucionalmente está contemplado, que es el derecho a la vivienda. El problema es que como no hay planificación, no hay programas que giran en torno a eso, pues la gente se suele ver obligada a ocupar estos espacios, pues donde son más vulnerables. Entonces, en ese sentido, creo que de lo primero que nosotros deberíamos hacer
es más que diseñar los espacios para estas poblaciones vulnerables, es evaluar el nivel de riesgo, ¿no? Evaluar el nivel de riesgo de los lugares en los que se encuentran. Se deberían plantear programas de reasentamiento para estas personas, para que no corran riesgo sus vidas, ¿sí? Y ya posteriormente, si de pronto las personas que están en estos espacios, pues plantean permanecer, ¿cierto? Pues seguramente el riesgo va a ser más que para sus vidas, pues también para sus familias, que creo que ahí entra más en detalle el tema de la salud mental, pero yo considero que pues para garantizar la salud mental en este caso de estas poblaciones vulnerables, pues lo primero es garantizar pues que no vayan a verse afectados por un desastre natural, ¿no? Entonces lo primero es lo mismo de siempre, la raíz del problema. Creo que si nosotros atacamos la raíz del problema siempre, consecuentemente podemos pues mejorar otras condiciones como el tema de la salud mental y demás. Pero de pronto si nos enfocamos solamente de pronto en llegar y hablar del tema de la salud mental antes que resolver los problemas de fondo, pues se vuelve como algo remedial, porque al final de cuentas, pues el estrés, ¿no? Y la ansiedad y todo lo que pueda generar un desastre natural, pues creo que va más allá, eh, digamos, de tocar solo ese tema, ¿no? Entonces, soluciones de fondo, sería mi conclusión, soluciones de fondo, un correcto diagnóstico, una correcta gestión del riesgo y sobre eso, programas que permitan generar mejores condiciones habitacionales para las personas que se encuentran en estos sitios con alta vulnerabilidad o podemos decir con alto riesgo de desastres naturales. Bueno, profesor Francisco, la verdad quiero darle las gracias. Pensaría que en nombre de todos los estudiantes de octavo semestre de la Facultad de Psicología, creo que el objetivo que teníamos, que tenía presente en mi cabeza, creo que se cumplió y se cumplió en un 200%, porque todas las explicaciones que su merced nos hizo el favor de compartir realmente fueron muy aterrizadas y muy relacionadas con nuestra profesión como psicólogos, creería yo, desde mi punto de vista, y me atrevo a decir que también de los muchachos y de las señoritas, eh, eh, digamos que queda claro la importancia de lo que tiene que ver con la, la equidad con respecto a este tema del entorno ambiental, del diseño ambiental, de lo urbano, de lo arquitectónico, de la naturaleza, de la luz, de los sentidos, del ambiente, y todo apuntándonos a nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Los seres humanos. Porque todo esto es para nosotros. Todo lo que se hace desde la arquitectura, la ingeniería, se hace para nosotros, para que nosotros tengamos una mejor calidad de vida, para que nosotros tengamos posibilidad de estar viviendo como seres humanos, ¿sí? Por eso el tema de la desigualdad un poco habitacional pues es bastante fuerte. Pero gracias, profesor Francisco, muy amable por toda su intervención, eh, eternamente agradecido, y bueno, le estaré comunicando si de pronto nos puede acompañar para el tema de las maquetas para que su merced nos dé su, 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 su fallo con respecto a su rol como arquitecto. Vale, profe Florian. No, gracias a usted, profe, por la invitación y por proponer este tipo de espacios que son muy enriquecedores desde el ámbito académico para crear como tal esos lazos entre las diferentes profesiones y poder ampliar como ese espectro de lo que están pensando, ¿no? Desde diferentes perspectivas y a los estudiantes también, gracias por la participación y por esas preguntas tan, digamos, tan relevantes y tan relacionadas con los problemas sociales y ambientales de nuestro territorio hoy en día. Bueno, gracias, profe Francisco. Si su merced se desea retirar, bien pueda, no faltaba más. Me quedo con ellos para llamar a lista y bueno, nos veremos el martes. Que pase un feliz fin de semana con festivo muy agradable, hombre. Muchas gracias. Igualmente, profe Florian.
feliz fin de semana para usted Chao. y para todos los estudiantes. Gracias por su Gracias, participación. buena noche. Muchas Muchas gracias, profe. gracias, hasta luego. Gracias. Chao, Gracias. chao, muchachos. Chao, Gracias, buenas gracias. noches. Andrea Alpilar, Presente, profe, buenas noches. buenas noches. Angie Bechara, Angie Bechara no está. Tenga presente, Juan David, por favor. Linda Bermúdez. Linda Bermúdez tampoco está. Oscar Javier Castañeda. Presente, profe. Gracias, Oscar. Angie Paola Castillo. Angie Paola Castillo. Tampoco está. María del Carmen Corredor. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches. Gracias, señorita. Seguimos con Laura Cortázar. Presente, profe. Ok. Gloria Fiquitiva. Gloria Fiquitiva. No. Buenas noches, profesor. Qué Eh, pena que no podía activar el micrófono. bueno. Diana Machado. Presente, profe. ¿Dónde anda Diana Machado? Presente, profe. Es que el celular se me apagó. Pues Y dice esto, Juan Rodríguez. Dice Juan Rodríguez, ¿no? Está en la casa de Juan. no, Es como Dígala. rara la vaina. somos vecinos, somos vecinos, somos vecinos, Mm, somos sí, porque vecinos, ya, sí, porque ya a estas horas es muy tarde para salir de la casa, ¿no? somos vecinos, profe. Bueno, muy bien. Juan Carlos Ramírez. Profe, buenas Ahí, noches, Juan. presente. Joana Ramírez. Yo, profe, presente. Listo, señorita Ramírez. Seguimos con Astrid Rocío Rincón. Buenas noches, profe, presente. Ah, sí, Astrid. Ok. Juan David. Presente, profe. Jamie Paola Rosso. Presente, profe. Ok. Natalisa Bogal. Profe, buenas noches, presente. Natalisa Bogal, listo. Te vi. Tatiana Sánchez. Presente, profe. Lixi Genisa. Lixi Genisa. No vino. Bueno, Ashley Casas. Presente, Ah, profe. ya te vi. Presente. Sí. Catalina Rangel. Presente, profe. Valeria Villalba. Presente, profe. Andrea Viera. ¿Dónde anda Andrea? Yo, profe, presente. Peira, por favor. Veira, perdón. Sí, señor, presente. Lady Sánchez. Presente, profe.
Lady Sánchez. Laura Benavides. Laura Benavides. Valentina Rodríguez. Presente, profe. ¿Dónde estás? Valentina Rodríguez, ¿dónde estás? Presente. Ah, ya te vi, ya te vi. Diana Pérez. Presente, profe. Diego Sarmiento. Presente, profe. Gracias, Diego. Ana Sánchez. No está Ana Sánchez. Fiorella. Hola, profe. Ok. Yelsi Vargas. Presente, profe. Ok, gracias, Yelsi. Laura Canizales. Presente, profe. Listo, niña. Giovanna Rincón. No, Giovanna no, ya no está. Ella ya perdió. Isabel Oliveros. Presente, profe. Ok. Lady Galeano. Presente, profe. Ok. Catalina Velázquez. Buenas noches, profe, presente. Catalina, te vi siempre muy distraída en la clase. Te vi muy conversadora con alguien allá en tu espacio. De hecho, No, profe, estoy atenta a las preguntas de mis compañeros. No, te vi, no me digas que no porque te vi, de hecho se te activó a ti el micrófono que me tocó colocarle mute, silenciador porque se te había activado y estabas hablando y mostrando una actitud de no atención. No me digas que no porque todo el tiempo te vi así. Voy a mirar la grabación de la clase, profe, porque a mí en ningún momento se Con me... mucho gusto, con mucho gusto. Te Vale, la voy a profe. compartir para que te des cuenta. Y si tú En te el pones aula en está. esa, Gracias, por profe. eso, yo lo voy a colocar para que lo veamos, señorita, para que te des cuenta que no estoy inventando nada. Vale, profe, Bueno, gracias. muchas gracias. Que estén muy bien, muchachos. Nos vemos el martes. Qué pena, Gracias, profe. profe. Gracias. Chao, Gracias, chao, profe. que Hasta estén luego. bien. Buenas noches Buenas para noches. Chao, todos. muchachos. Gracias, Chao, profe. chao. Buenas profe. noches.